Bienvenidos y bienvenidas a este segundo vídeo sobre la séptima temporada de la serie británica Black Mirror, estrenada el 10 de abril, en el que vamos a analizar el segundo, tercer y cuarto capítulo, a analizar y a explicar. Esta séptima temporada está teniendo críticas bastante negativas y en unos instantes voy a explicar personalmente por qué creo que es el motivo. Hice hace 8 días el análisis y crítica de ese primer capítulo. Terrible. Os aconsejo que si empecéis a ver la séptima temporada, empecéis por el capítulo 2, por ejemplo, porque ese primer capítulo es terrible, es muy bueno. A mí me gustó mucho, pero es muy deprimente. Como comentaba antes, esta séptima temporada, al menos todas las noticias que me mandan en Google relacionadas con ellas, que bueno, he tenido que hacer un esfuerzo para evitar spoilers titánicos. Todas las noticias que me llegaban, los titulares eran negativos. Black Mirror, la peor temporada con diferencia, está flojeando, se nota la crisis creativa. Y ahora voy a intentar explicar personalmente por qué está teniendo tan malas, entre comillas, críticas. Después de ver de golpe esos 3 capítulos, empecé a comentar con un gran amigo mío si estaba viendo esta séptima temporada y le pregunté su opinión. Y a él le estaba gustando. De hecho, agradeció que Black Mirror volviera a sus orígenes. Y aquí me dio la clave para entender esas críticas negativas. La gente no le gusta que Black Mirror vuelva a sus orígenes porque le confronta con la realidad que estamos viviendo. Como bien apuntó mi colega, la sexta temporada fue creada después de lo que pasó en el 2021. Entonces no quisieron hacer capítulos muy distópicos, muy terribles, muy desagradables. Que sí, por ejemplo, el capítulo de Josh Hartnett, Aaron Paul es terrible, pero no te puedes identificar, por ejemplo, con 2 astronautas, por ejemplo. Ese capítulo de Jesse Plimons que están también en el espacio, no te puedes identificar. Ahora, un capítulo de Londres, al menos yo sí, porque vivo en Londres, un capítulo de Londres que está ambientado en el 2035-2040, eso igual sí te puedes identificar más. Así que por eso yo creo que esta séptima temporada no está siendo bien aceptada, ya que es una realidad. Black Mirror nos lleva chivando desde el 2010-2011 lo que nos iba a pasar, lo que nos está pasando. Y después de ver la gente el primer capítulo, el segundo, el tercero, todavía, ahora lo voy a explicar por qué, para llegar a ese nivel de tecnología yo creo que hay que esperar un par de décadas más, pero el cuarto, pues la gente puede estar enfrentando a demonios personales, y ahora voy a explicar por qué. Pero, por lo general, yo llevo vistos 4 capítulos y a mí me está gustando incluso más que la sexta. Y sin enrollarme más, vamos a destripar ese segundo capítulo. No creo que sea necesario, pero por si acaso, si no habéis visto el segundo, tercer y cuarto capítulo de la séptima temporada de Black Mirror, parad el vídeo inmediatamente porque se va a destripar esos capítulos y se va a intentar explicar los finales. El segundo capítulo de la séptima temporada, titulado Bête Noire, que se traduce al castellano literalmente como bestia negra. Bête noire es una expresión francesa que significa algo que repudias, algo que te da asco, te da grima, odias con todo tu ser. Leo la sinopsis ya que este vídeo igual lo ve alguien dentro de un año y no se acuerda, siempre viene bien para refrescar. Leemos. María, una niña genio de la repostería, se pone nerviosa cuando su antigua compañera de escuela, Verity, se une a la empresa en la que trabaja. Porque hay algo totalmente extraño en Verity, algo que solo María parece notar. Ya estáis viendo en IMDb, tiene un 7,2, tiene menos, por ejemplo, que el siguiente capítulo que del hotel. A mí me parece que, bueno, ahora voy a explicar por qué la nota, a mi parecer, está un poco inflada. Pero esto son ya gustos personales. Esta expresión francesa, que me corrija alguien que sepa francés o que sepa realmente la profundidad de esta expresión bête noire, bestia negra, alude también a un odio, asco irracional a algo o a alguien, en este caso a alguien. Yo creo que eso es bastante humano, yo creo que todos lo hemos sentido, asco, pero además no puedes explicarlo, a mí me pasa sobre todo con ciertas canciones. Una canción no me gustaba con 15 y diré, bueno, igual es porque me recuerda a cierta, o la escuché en cierto momento de mi vida, nada. Después de 5 años, 10 años, si una canción la odio, la voy a odiar siempre. Y en el caso de personas, yo no odio a nadie, pero cuando conoces, al menos es lo que me pasa a mí, cuando conoces a alguien
y sabes que no le caes bien a esa persona. Y por mucho que intentes, es que sabes que no le caes bien. Pero bueno, en este caso, en el caso de la protagonista de María, se nota que algo le pasa con esa excompañera de colegio, algo pasó. El capítulo es un repudio completamente al bullying, a los rumores, cuán dañinos pueden ser los rumores y el bullying. El bullying está probado, deja secuelas psicológicas y físicas, lamentablemente físicas, el resto de tu vida. Muestra también cómo las personas que han sido bullies, que han sido acosadores, que han sido malas personas en el colegio, luego tienen éxito. A lo contrario de lo que nos venden en Hollywood o normalmente en las series y películas. No, el que tiene éxito es al pobre que le hicieron, a la víctima, que le hicieron bullying ya que se sobrepuso a las secuelas. No, la vida no es así. Normalmente quien tiene éxito ha solido y suele y va a ser un cabrón y una cabrona. También, a mi parecer, uno de los grandes debates, cuestiones del capítulo es si Verity, la estamos viendo en pantalla, por cierto, qué buena imagen, porque vemos como esas sonrisas de una persona que psicológicamente no está bien. Y aquí viene enganchado con la pregunta, con el debate que creo que hay en este capítulo. Verity era una persona vengativa antes de sufrir ese bullying sin parangón, ese bullying despiadado, o a raíz de eso se convierte en una persona, en una sociópata. Es decir, si esta niña Verity, porque ser una genia de los ordenadores lo iba a seguir siendo, pero aquí está la pregunta, si a Verity le hubiesen dejado en paz, sí hubiese pasado los años de colegio e instituto, quizás sola, pero sin sufrir bullying, que bueno, también dejándote solo es un tipo de bullying también. Vacío social, luz de gas también, pero no tan terrible como crear ese rumor tan horrible con el profesor tiene que dejar el instituto y ella se queda sola, además ella lo explicita, se lo dice a María, él era el profesor, no me acuerdo el nombre, Hendrix, puede ser, era lo único que tenía en el instituto, en el colegio, era mi único apoyo y por culpa de vosotras se fue y con su ida, pues, se tuvo que pirar. Todo mi mundo se derrumbó o algo así le dice a la protagonista. Y aquí entramos, como se dice en psicología, en el pensamiento contrafáctico. ¿Y si a Verity le hubiesen hecho el vacío, le hubiesen dejado de lado? Vale, eso es terrible, pero no hubiesen creado ese rumor tan horrible con el profesor, además peligrosísimo, porque ella era menor y él no se sabe cuántos años, pero era adulto, obviamente. Es que le estaban arruinando la vida a dos personas, a una menor y a un adulto. Bueno, si a esta chica Verity le hubiesen dejado en paz, pero sí, como he dicho antes, es un tipo de bullying, pero no le hubiesen acosado, hubiese seguido siendo una sociópata, sabemos que no hubiese hecho ese plan de venganza. ¿O sí? Me voy a vengar porque me ignorasteis, no sabíais quién era, no me incluíais en ningún plan. O, como he dicho antes, a raíz de ese bullying terrible y de dejarle sola, sin ningún apoyo en el colegio, pues se vuelve una sociópata como ellas. Porque también esto te lo dice el capítulo. En esta vida terriblemente, o te vuelves como ellos, te defiendes como ellos, porque con el bully y con el acosador no vale otra cosa. Eso de hablarlo, nada. Os recuerdo el caso, si no recuerdo mal, en Valencia, en España, hace unos meses, a un menor con discapacidad. Al bully y al acosador no valen las palabras. Hay que ponerse desgraciadamente a su nivel. Como decía, el capítulo hace referencia a las secuelas terribles y de por vida que causa el bullying. Os hago una pregunta. ¿Vosotros y vosotras, desde cuándo os disteis cuenta que la protagonista María no era una buena persona? Porque no sé vosotras, yo desde el principio. Yo no sé si es por la actriz, que es muy buena actriz, pero en esa interacción, justo al principio del capítulo con el novio, se le ve que es una prepotente, una soberbia, una mujer que sabe que es muy inteligente y se cree por encima. Me dio esa espina. Y ya cuando le ve a su excompañera en esa prueba de test de sabor de sus barritas de mierda, ahí me di cuenta que tenía una obsesión insana con su excompañera. El capítulo crea un debate sobre el bullying, fíjate, 2025 y todavía la sociedad tiene que hacer concienciación sobre el bullying, para que veáis. Y va peor, va peor.
Pero es también un arma de doble filo, ya que uno de los mensajes que mucha gente pueda sacar de este capítulo es, bueno, pero no todas las víctimas de bullying son buenas personas, ¿eh? Mirad de la protagonista de ese capítulo de Black Mirror. Como he dicho, ella se vuelve una sociópata porque le arruinaron la vida a ella y al profesor, o ya era así. No lo explicita el capítulo. Así que este debate sobre una víctima de bullying es peligroso. Una víctima, un sobreviviente de bullying, sigue siendo un sobreviviente, una víctima. No se justifica lo que hace, obviamente no, pero sigue siendo una víctima. El capítulo es trepidante. Sinceramente, no sé si dura casi una hora y a mí se me pasó como 20 minutos, pero lo que le falla son esos últimos 5 o 10 minutos muy atropellados. Yo no sé si lo hicieron a aposta porque igual quieren hacer una especie de segunda parte para la siguiente temporada o dentro de 2 temporadas. No sabemos si va a haber una octava, novena temporada. Pero a mí esos últimos 5 minutos donde nos explican cómo Verity podía cambiar esas realidades por parámetros, inteligencia artificial en el ordenador, a mí, llamadme cazurra, yo no entendí una mierda, sinceramente. Ella cambiando esas realidades mediante algoritmos informáticos se había convertido en una especie de diosa. No sé si esto sea posible en el futuro, da mucho miedo, también es otro de los debates y es otra de las lecciones o mensajes que quiere enviar Black Mirror desde su primera temporada. El ser humano está jugando a ser Dios con la nueva tecnología, con la inteligencia artificial y esto nos va a estallar en la cara como sociedad. Fijaos que nos lo lleva diciendo esta serie, películas, literatura desde hace pues casi 100 años. Quizás ese final apresurado, completamente psicótico, es un recurso que lo hicieron aposta para que el espectador cuando viera acabar el capítulo ese fundido casi a negro pensara, ¿qué ha pasado aquí en los últimos 10 minutos? Fijaos, si os acordáis, esa escena terrible donde la protagonista le vuela la cabeza a la enemiga. También esta expresión francesa bête noire se refiere a personas que no van a admitir que le tienen envidia y celos irracionales a otra persona porque las ven como competencia. De hecho, cuando el novio le dice, sí, le insulta, porque le ves como competencia y ella se pone loca. ¿Quién ha dicho competencia? Yo creo que el novio ya cuando la novia María, empieza a obsesionarse con esta ex compañera de colegio, él se empieza a dar cuenta que con quién estoy y ya cuando la protagonista le llama al marido de la excompañera que se había quitado del medio y el mismo novio le dice, pero que no le llames, pero que déjalo, que no le preguntes eso. Ahí se da cuenta, además hace una expresión el actor como diciendo, ¿con quién me he liado? En fin, a mi parecer al capítulo le faltan 5 minutos, me hubiese gustado ver más cómo esa psicosis inducida de María se cocía más lentamente y ese acto final donde se confronta la realidad, me hubiese gustado que nos lo hubiesen explicado un poco más pausado. También daos cuenta que el nombre de la rubia es Verity, que puede traducirse como verdad. Verity, digamos, es el simbolismo, la simbología, representa la verdad de la realidad. ¿Y cuál era la verdad de la realidad? Que la protagonista era una mala persona y que la había puteado a su compañera de colegio, pues porque sí, porque te veo como una amenaza, eres lista, yo igual no me veo tanto. También esto va ligado a las inseguridades. El capítulo es bueno, pero le falla ese final. Tercer capítulo de la 7ª temporada titulado Hotel Reverie. Leo sinopsis, un remake de alta tecnología e inusualmente inmersivo de una película británica vintage envía a Brandy Friday, vaya nombre para una actriz, estrella de Hollywood, a otra dimensión, donde debe ceñirse al guión si alguna vez quiere llegar a casa. Y fijaos que tiene 6,7 cuando a mí el capítulo... No lloré porque no sé si me he vuelto ya una bestia sin corazón, pero el capítulo a mí me emocionó. Yo creo que este capítulo, de no ser por 2 protagonistas, hubiese tenido bastante más puntuación. Una de ellas es la que estáis viendo en pantalla, Awkwafina. Cada vez que salía Awkwafina, además no solo es en esta serie, lo he visto en otras películas y es inaguantable. Quiere emular a una versión generación Z o más joven de Jim Carrey, inaguantable. Y otro de los fallos a la hora de escoger a las actrices es
la protagonista, Issa Rae, que hace de Brandy. Lo siento mucho. Cada vez que hablaba, interactuaba con Emma Corrin, rompía la química de la escena, la química con ella. No sé vosotros, probablemente si veis la versión doblada al castellano, en latino, ganará como actriz. Yo la vi en versión original. Me costaba muchísimo, muchísimo. En esas escenas muy dramáticas donde ella se plantea quedarse en esa realidad y vivir felizmente con la actriz, con la otra actriz de los años 40 si no me equivoco, 40, 50. Es que no me lo creía, no me lo creía. Digamos que este capítulo Hotel Reverie es una especie de San Junípero 2.0. Recordemos ese capítulo de la tercera temporada, el cuarto capítulo de la tercera temporada, San Junípero. No es que me acuerde de memoria, lo acabo de ver. Iba a añadir un artículo explicando cómo se conectan este capítulo y San Junípero, pero quizás, y como estamos hablando de una antología, hay muchos y muchas de vosotras que no habéis visto San Junípero. Entonces, os recomiendo que veáis este capítulo, luego San Junípero, bueno, o al revés, primero San Junípero y luego este capítulo, sí se unen, no voy a decir más. Quizás, si este vídeo tiene éxito, que no, y me pedís, por favor, explica la conexión entre este capítulo y San Junípero. Entonces ahí sí lo podré explicar. Este capítulo es muy deprimente también, pero a diferencia del primero, este capítulo no te deja una sensación, un vacío e injusticia que vemos en ese primer capítulo. Al menos en este vemos a una Dorothy liberada, expandiendo sus límites y viviendo su orientación sexual. Aparte, el final de este capítulo no es tan definitivo y tan terrible, dramático, traumático como ese primero, ya que vemos a Brandy al final del capítulo poder comunicarse a través de ese teléfono analógico con Dorothy. Lo que no sabemos y no se nos explica es si solo tiene esa llamada para hablar con su amada o puede colgar y puede comunicarse con ella las veces que quiera siempre que vea ese vídeo de YouTube. Esto depende de cada espectador y depende de cómo el espectador afronta la realidad. La persona positiva creerá que sí pueden comunicarse las veces que quieran, aunque no estén juntas. El pesimista sabe que van a poder hablar solo esa vez. Y el realista sabe que esta realidad no creo que pueda ser ni ser factible, plausible. El capítulo habla de muchos temas: orientación sexual, represión de la orientación sexual, normas sociales, dictaduras sociales, pero sobre todo la base de todo ello es la soledad, ya que la protagonista Brandy se lo dice a su agente: estoy harta de no vivir esa conexión humana tipo en las películas, no me acuerdo, ¿dónde está mi Casa Blanca? Y eso es también una crítica a la crisis ya no de valores, de emociones, de relaciones reales, profundas entre personas. Un detalle que me he dado cuenta es que Brandy, no sabemos si su orientación sexual, y dejadme explicarme por qué esto es importante. En el capítulo se nos dice que ha tenido un novio, otro actor, pero no se nos dice si es bisexual, si es pansexual. Entonces no sabemos si se había sentido atraída o se había enamorado de otra mujer, o simplemente tiene esa relación con Dorotea porque quizás después de los años que tenga, 30 y tantos, me da igual, después de tantos años, por fin encuentra una relación profunda con Dorothy, incluso no gustándole las mujeres. También habla de cómo no ser tú mismo, no poder expresar tu amor, porque vemos que Dorothy mantenía una relación romántica con una asistente y por la sociedad de los 40-50 no podían ser ellas mismas, no podían vivir su amor libremente. A Dorothy se le critica, se le machaca, porque claro, como cometas un error siendo mujer, se te machaca. Siendo un hombre, pues depende. Si es beneficioso, pues se te puede defender, o si es beneficioso tirarte debajo de un autobús, pues se te denosta también. Pero normalmente, si una mujer comete un error o lo que considera la sociedad un error, se le va a machacar muchísimo más que un hombre. Y Dorothy, no pudiendo ser ella misma, no pudiendo vivir su amor, probablemente denostada en Hollywood, no pudiendo trabajar, aislada, sola, pues decide quitarse del medio.
Además vemos en esta escena donde Dorothy empieza a correr y se topa con los titulares que le llevaron probablemente a quitarse del medio definitivamente. Y ahí es donde decide liberarse y ser ella misma y vivir su amor con Brandy, su amor o su relación profunda. Es que no lo empañemos todo, que sí, se acuestan y tal, pero lo importante es que conectan, se quieren, se entienden, se escuchan y se respetan. Es por eso que el capítulo es tan bonito y tan terrible y triste a la vez. Cada vez las personas no saben lo que es vivir un amor romántico de verdad, una amistad de verdad, y cada vez la gente está más sola, se siente sola y está cada vez más aislada. Como he dicho en muchísimos de mis vídeos, se supone que vivimos en la época donde comunicarse con los demás es más fácil que hace, ya no te digo hace 50, hace 20 años, pero es cuando más soledad sufre o sienten las personas, la sociedad en general. Esto está probado por estudios poblacionales. La depresión, casos de depresión, ansiedad, son de los más altos de la historia y lamentablemente un trastorno, una enfermedad como la depresión es una enfermedad silenciosa pero que te va matando por dentro. Por favor, para todos y todas aquellas que os sintáis solos, sufráis de depresión, ansiedad o combinada, por favor, pedid ayuda, no estáis, ya sé que suena cliché, pero no estáis solos, hay muchísimas otras personas que se sienten así, habladlo, gritad, no os guardéis esos sentimientos. Si os sentís mal, solas, solos, habladlo con alguien, en redes sociales, pedid ayuda, pero no os lo guardéis dentro, porque eso se convierte en veneno y te va pudriendo. El capítulo, como la mayoría de los de Black Mirror, es una crítica a cómo el ser humano, por dinero, por codicia, por soberbia, quiere jugar a ser dios, diosas. Y claro, con la tecnología avanzada, inteligencia artificial, se va a ir de las manos y les va a estallar en la cara y nos está empezando a estallar en la cara. Pero dinerito, es lo único que mueve el mundo. Dinero, sexo y poder. El capítulo es muy bonito, 6,7 me parece un poco injusta valoración, pero yo creo que es porque la gente igual compara este capítulo al de la tercera temporada, San Junípero. A mi parecer, puedo entender, como he dicho al principio de la crítica, ese 6,7 por Aquafina y por la protagonista, porque no se le puede echar en cara nada a Emma Corrin. Es una gran actriz, tiene apenas 27, 28 años, es muy buena actriz. Personalmente me parece de las mejores de su generación y ya os digo, quiero creer que ese 6,7 es por las actuaciones. Tengo que añadir, y esto va a sonar un poco chauvinista, Black Mirror, cada vez que mete actores, actrices estadounidenses o las historias están basadas en algún lugar de Estados Unidos, el nivel de los episodios y del nivel actoral desciende estrepitosamente. Además, como comentaba con mi amigo, a los guionistas, creadores, no se les nota cómodos cuando hacen capítulos que están ambientados en Estados Unidos. Se les nota. Tienen que forzar mucho, tienen que agradar mucho al público yankee, al público estadounidense. Capítulo 4, titulado Plaything. En un Londres del futuro cercano, un excéntrico sospechoso de asesinato es vinculado a un inusual videojuego de la década de los 90. Un juego repleto de formas de vida artificiales, adorables y en evolución. Y fijaos que tiene un 7,1. A destacar en este capítulo el casting del actor que interpreta al protagonista en los 90 y al actor que interpreta al protagonista en un Londres del 2040, 50 más o menos. Si el anterior capítulo de alguna forma no confirmada estaba relacionado con otro capítulo anterior, este sí que sabemos que está relacionado con otro capítulo anterior, pero no voy a decir nada por si acaso. Cuando veáis este capítulo, buscad, ya que si no sabéis con qué capítulo está relacionado es que no lo habéis visto. Buscadlo y os recomiendo que veáis el capítulo a través de Netflix, no online, no pirata. El capítulo visualmente con el anterior me parece el mejor de la temporada. Además hace alusión a muchas películas de los 90, sobre todo a Seven, esa fotografía cuando los policías en una de las primeras escenas del capítulo entran en la casa del protagonista, el color, la cinematografía, está inspirada claramente en Seven.
Pero fijaos que el capítulo me costó verlo, mucho, muchísimo. Y eso que encontraba las referencias al cine de los 90, Seven, género grunge, perdonad, cyberpunk, toda la estética de los 90 está muy conseguida, la cultura de las drogas, del ácido, de las raves, de Reino Unido, de Londres de los 90, finales de los 80 y 90, pero el capítulo no. Para los que sois amantes de los videojuegos vintage de los 90, os va a gustar muchísimo, ya para empezar por la estética. Pero paradójicamente, ese final, ese último acto, sin palabras. Y aquí viene la gran pregunta. Después de que el protagonista conecta a nivel mundial con los Thrones, con los seres, y todo el mundo cae desplomado, ¿qué creéis que pasa? ¿Pasa esa profecía que iba a pasar, que los humanos viven felices, consiguen una evolución espiritual, mental, cognitiva, o simplemente les ha matado a todos porque efectivamente era un asesino? Leí un poco de las opiniones de los espectadores y un detalle que nos hace pensar que sí que, y positivo, a mí esto me parece muy positivo, nos hace pensar que sí que, de verdad, sí, toda la población se desploma, pero despierta y despiertan en una versión mejorada de sí mismos, felices, desarrolladas, ese cerebro primitivo que hablaba el protagonista. El ser humano es primitivo, es egoísta, es terrible, lo único que quiere es matar al prójimo. Eso tenía razón, pero las palabras vienen de una persona que ha matado a otra persona. Entonces, haz lo que digo y no lo que hago. Pero a lo que iba, quizás si es verdad que el mismo protagonista ha podido desarrollarse cognitivamente, ya que en su versión joven veíamos a una persona muy insegura, no podía hablar de forma casi coherente con el jefe, con los compañeros, pero esto también puede deberse a que el protagonista era autista. Pero no, este comentario en particular resaltaba cómo el protagonista de joven era una persona muy insegura y después de tantos años en esa comunicación con los Thrones, es que no me acuerdo el nombre, con esos seres muy monos, entre comillas, que es mono, porque es esta apariencia mono y hacen ruiditos cariñosos. Esto también haría referencia al efecto halo. Toda persona, objeto o ser que se le considere atractivo se le va a tratar mejor aunque sea nocivo. Este comentario resaltaba eso, el protagonista de joven era muy inseguro, muy introvertido, introversión equivale a ser inseguro, no, pero luego le vemos en su versión en sus 60, 70, a un hombre seguro, pero claro, es que han pasado 40 años por lo menos. Si con 60, 70 años sigue siendo inseguro o insegura, apaga y vámonos. Pero quizás esto también es debido a esa unión sináptica, emocional, espiritual con los seres en el ordenador. Lo que está claro es que el protagonista, como la protagonista anterior, Brandy, se siente muy solo, es una persona muy solitaria. Tenía un amigo que en realidad no era ni un amigo ni nada, ya que lo utilizaba su casa, su sofá para vender eso en Londres, para vender droga. Ni era amigo ni nada. Y de hecho, cuando él va a trabajar, el amigo se encarga de matar a los Thrones, que eso pensáis, es una chorrada. No, es como un caso de hace unas semanas en el que una madre borraba el trabajo de su hijo en Minecraft de años. No, eso sigue siendo trabajo. Hay que respetar también las aficiones de los demás. Si os dais cuenta, también el supuesto amigo nunca se paraba a preguntarle, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Te veo un poco desmejorado? ¿Qué tal el trabajo? Nada, no era un amigo de verdad. Lo que significa que el protagonista estaba solo, completamente solo. Y aquí, como el capítulo segundo del bullying, aquí entra Black Mirror en un discurso peligroso, polémico, pero eso es lo que quiere Black Mirror desde que se creó. Un discurso muy ambivalente, muy ácido, para que la gente piense. Si os dais cuenta, el protagonista, es que no me acuerdo de su nombre, todo lo que dice sobre la humanidad es cierto. Dice, nihilista, lo pueden llamar muchos, somos seres primitivos, egoístas, y ahora con la nueva tecnología, antes por lo menos se podían crear, esto también va enganchado al anterior capítulo, se podían crear amistades,
relaciones románticas, profundas y de verdad. Es que ahora ni eso. ¿Y cuál es el debate peligroso pero necesario de este capítulo? Este también está enganchado con el segundo, ya que el segundo, como he dicho, la protagonista había sido víctima y sobreviviente de bullying, pero no sabemos si se convierte en una sociópata o ya lo era. Y a raíz de sufrir bullying, pues se crea una mega sociópata, una Joker, experta en genia en ordenadores. Y aquí el debate es también muy ambivalente. Todo lo que dice el protagonista sobre el ser humano es verdad. El ser humano es deplorable y merecemos la extinción. Es egoísta, es soberbio, es malo. Yo me acuerdo en un capítulo House, Gregory House, en la serie House, decía que por lo general la gente es buena persona. Moralmente gris, pero no mala persona. Estoy completamente en desacuerdo. Por lo general, la persona es mala. No digo al límite de matar o de hacer mal, pero tampoco de hacer bien. Y aquí uno mi argumento a una leyenda moderna del nihilismo como es Rust Cole, interpretado por el gran Matthew McConaughey en la primera temporada de True Detective, y dice así, en una de sus grandes frases, dice algo así como: el ser humano, sobre todo el hombre, es lo suficientemente bueno como se le deja ser. Si no habría leyes, no habría policías, el hombre, pues fijaos lo que haría. Esto también va íntimamente unido a todo esa disertación, ese dilema moral y ético que hace el Joker de Heath Ledger en El Caballero Oscuro, recordemos la trilogía de Christopher Nolan, sobre el ser humano, el hombre. Dice así, resumiendo muy brevemente y de forma muy arcaica El Caballero Oscuro: yo soy un psicópata, yo por lo menos lo reconozco, pero soy honesto. Pero hay personas que con su chiringuito social se casan, convencionalismo social, tapan su verdadero ser proyectando una imagen de sí mismas que no lo es. La gente, por lo general, no es buena persona. Ya está, dilo, ya está, no pasa nada. Pero volvamos al capítulo de Black Mirror. El protagonista tiene razón, al menos yo estoy completamente de acuerdo con todas las afirmaciones que hace del ser humano, pero esas palabras provienen de una persona que mata a su supuesto amigo, puede ser o no amigo, pero le mata. Le mata porque había matado a los seres en el videojuego, que entendemos que él, en un viaje de ácido, soledad, frustración, crea un vínculo emocional con esos seres del videojuego, y para él sintió que su amigo sí había matado de verdad a esos seres. Además lo dice el protagonista: el ser humano no valora a otros seres, ve a otros seres inferiores, animales, y sobre todo ve a unos seres que no valen nada en los seres de los videojuegos. Por eso los videojuegos gustan tanto, además lo explica el protagonista, porque se puede matar y destruir a otros seres. Es una forma catárquica de los deseos más profundos del ser humano, del hombre, que es matar, destruir, aniquilar. Pero Black Mirror no es convencional, no es estereotípica. Este discurso, que personalmente me parece un axioma, es una realidad universal. El ser humano es deplorable, vuelvo a repetir. Es lo peor de lo peor, es el cáncer del planeta. Pero el discurso viene de un asesino. Pero así es Black Mirror. Black Mirror es un lienzo de las personas humanas, de la humanidad. Puedes identificarte con los personajes, pero a la vez odiarles, detestarles, porque no son buenas personas. Tienen muchas aristas, son personajes muy complicados. Y es por eso que yo creo que todavía me faltan por ver el resto de la temporada. Es por esto que esta temporada no está gustando, porque es un puñetazo o una patada en la entrepierna al espectador. Te están diciendo: eres mala persona, ya está. No vendas la moto, no vendas el carrito del helado, que ya está. Que porque tengas cierto tipo de vida, hayas alcanzado el éxito social que tanto demanda esta sociedad de mierda. También es que aquí entramos en una coherencia, una paradoja. Alcanzas el éxito que te está demandando una sociedad podrida y te autodefines como exitoso, exitosa. ¿Cómo has llegado a tener éxito? Nunca os fiéis de nadie, de ningún jefe, jefa o de alguien que tiene éxito, y mucho menos de alguien
que ha tenido mucho éxito después de lo que pasó en el 2021, porque eso significa que no tiene valores y se ha aprovechado de la desgracia que se vivió a nivel mundial en el 2021. Resumiendo, esta temporada me está gustando mucho, todavía me faltan muchos capítulos, me está gustando mucho, es, como he dicho antes, una bofetada en el espectador, una bien merecida bofetada en el espectador, y si no le gusta al espectador medio, pues te jodes, a mí me está encantando.